me voy a fondos y valores. En fondos y valores, la regla ahora vigente es la regla 2775 y las preguntas frecuentes que me hablan es la de autotransportes, la número 14, y esta información la van a encontrar en el apéndice 6 del instructivo de llenado, en donde cuando un transportista esté trasladando fondos o valores a nivel local, va a tener que hacer un CFDI de ingresos, en donde la clave que va a utilizar, pues ya vimos cuáles claves eran, la 84 y la 82, digo la 92121802, servicios de transporte de dinero en este ejemplo, donde está cobrando su servicio, y posteriormente va a tener que utilizar un CFDI de traslado, donde va a poner la clave 010101 y va a tener que relacionar ese CFDI de traslado a el CFDI de ingreso. Si se fijan, aquí ninguno de los dos contiene complemento de carta aporte. Me voy a la parte de grúa, servicios auxiliares de arrastre y salvamento, que nos indica la regla 2776, que esta es ahora la vigente. Si yo transporto por medio de grúas, servicios auxiliares y salvamento a nivel local, yo tendría como transportista que emitir un CFDI de ingreso, en donde ponga la clave de el servicio que estoy prestando para cobrar mi ingreso. Y posteriormente tengo que realizar un CFDI de traslado, en donde tengo que poner la clave de producto o servicio del bien que estoy transportando. Ojo aquí, lo que ustedes ven en rojo, se modificó el instructivo de llenado. Anteriormente me indicaba que yo tenía que poner la clave de producto o servicio 25101503, que se llama autos. Esto se eliminó. ¿Por qué? Porque si yo utilizo una grúa, no específicamente tendría que ser un auto lo que transporte. Puede ser algún otro bien. Entonces, por eso se modifica lo que es la clave de producto o servicio. Eliminan realmente la clave en el instructivo de llenado y lo dejan abierto. Ahora ustedes van a poder poner en el CFDI de traslado la clave de producto o servicio del bien que estén transportando, pero sí tendrán que relacionarlo a la factura de ingresos. Y si es de manera federal, pues entonces el transportista tendrá que incluir en su CFDI de ingresos el complemento de carta aporte, donde va a tener que incluir la configuración vehicular y el tipo de permiso otorgado por la parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Esta parte de la configuración vehicular y el tipo de permiso lo van a poder encontrar en la pregunta de autotransportes número 12, porque no viene como tal en el instructivo de llenado. ¿Sí? Esto te lo indica dentro de la pregunta frecuente de autotransporte número 12. Y para la configuración vehicular y el tipo de permiso existen catálogos. Y el propietario, pues nuevamente lo indico aquí, tendría que poner la clave de producto o servicio de manera federal del transporte que, más bien del producto o de la mercancía que esté transportando en esa grúa. Ahora no específicamente es la de autos. Hidrocarburos y petrolíferos. En hidrocarburos y petrolíferos es la regla 2777. Y en este caso, independientemente que seas propietario o seas transportista y que pases o no por jurisdicción federal, tú vas a tener que emitir un CFDI si eres propietario de traslado, si eres transportista de ingreso, donde vas a incluir complemento de carta aporte. Ellos no están exentos en caso de transitar por carretera local. Siempre van a tener que emitir un complemento de carta aporte. ¿Y cómo lo van a hacer?
Pues bueno, la regla me indica que también tengo que incorporar el complemento de hidrocarburos, pero ya dijimos, este complemento todavía no está publicado. Por lo tanto, solamente incluyen el complemento de carta aporte. Ya que está, en caso de ser transportista, pues sería un CFDI de ingresos. Transporte consolidado. En transporte consolidado, ahora la regla que nos habla de este tema es la 2778. Y es muy similar, lo he mencionado en diferentes ocasiones, es muy similar al transporte de mensajería y paquetería. Aquí lo que cambia es la clave de producto servicio y el número de identificación. La clave de producto servicio, pues tú puedes poner cualquiera en tu CFDI de ingreso del servicio que estás prestando. En este caso puede ser transporte de carga por carretera. Y en el número de identificación le vas a poner la identificación de la carga. ¿Se acuerdan que en mensajería decía guías? Aquí en transporte consolidado, pues son cargas. Y a la hora de transitar por carretera ya, van a tener que hacer un CFDI de traslado en donde la clave de producto servicio es la 2411-2700, que se llama Estivas, clave unidad es carga y van a tener que incorporar la información del número de identificación de cada carga. Cuando vayan por la etapa intermedia, van a tener que relacionar las facturas de los clientes, en este caso la 300 y 301. En mensajería no lo hacíamos, aquí en transporte de carga consolidada sí, y vamos a tener que incorporar en el complemento, en el apartado de guías de identificación, la identificación de las cargas, la descripción del contenido de esa carga y el peso en kilogramos. Y en la última milla, pues vamos a tener que relacionar lo que es el CFDI también de nuestros clientes. La regla 27712 nos indica que es un tramo de jurisdicción federal y nos dice que se entiende que no se transita por jurisdicción federal cuando utilicemos el medio de transporte como vehículos ligeros de carga. ¿Con cuáles características? Que sea un vehículo menor a un camión C2 de conformidad con la NOM 012 y no exceda de dichos pesos y dimensiones. Que su trayecto federal no exceda de 30 kilómetros y cuando se transporten remolques sin que excedan los pesos y dimensiones del camión. Aquí está la tabla que viene dentro de la NOM, ¿sí? Y un camión menor a C2, pues es el de 4 llantas, el de con 2 ejes y que no pase de este peso, que aquí estamos hablando de toneladas, 19 toneladas, 16.5, ¿sí? De acuerdo a las características. Si nosotros nos vamos a revisar el catálogo, ¿sí? Que viene en carta aporte, hay una clave que es la C1, que ya nos indica que es el auto de 4 llantas. Entonces, pues hay que considerar esa parte dentro del complemento de carta aporte. Y pues básicamente aquí tenemos ejemplos de estos vehículos, ¿no? Básicamente pues son los de cuatro ruedas y son los que comúnmente utilizamos para transportar como propietarios nuestra propia mercancía. Entonces, en ese caso, pues no se consideraría tramo de jurisdicción federal con esas características, pero recordemos que ya existe una pregunta frecuente, creo que era la número 6, que nos da una liga en donde yo puedo ver cuáles carreteras se consideran federales por entidad federativa. En cuanto a otros temas, Kenia, si quieres, pues aquí, hay unas adelante. preguntas con respecto al uso del RFC de público en general. No sé si pudieras aclarar cuándo se puede utilizar el RFC del público en general y cuándo utilizar la dirección origen y destino como la misma. Son preguntas relacionadas que hay en el chat.
¿Cuándo se puede utilizar el RFC de público en general y cuándo el mismo domicilio? Así es, ¿Dijiste? el mismo domicilio del emisor y receptor, sí. Ok, el mismo domicilio esto tiene que ver con anexo 20, versión 4.0, ¿eh? Esto ya es, de alguna manera, parte relacionada con el anexo 20 y me voy a meter pues a ese tema. En el anexo 20, en la versión 4.0, se incorporó una información que se llama información global. En cuanto a la información global, nos indica, hay atributos que ahora se vuelven obligatorios, entre ellos el nombre del receptor y el domicilio del receptor. Cuando tú hagas una factura a público en general, tú vas a poder utilizar, hablando de una factura global, en el emisor y en el receptor el mismo código postal. ¿Por qué? Porque al hablar de una factura global, pues tienes tickets de varios clientes. Entonces, pues ahí vas a tener que utilizar el mismo código postal, tanto en el emisor como en el receptor. Si nos vamos al RFC de público en general, nos indica que si tú haces una factura con el RFC de público en general, aquí me voy a meter un tema porque hay personas que te están diciendo que no puedes poner el nombre del cliente. En este caso, digamos, yo, Kenia, le solicito una factura a Jorge, pero no estoy dada de alta a lo mejor en el SAT. Y le digo, pues házmelo con público en general, pero pues ponle mi nombre. Eso sí se puede hacer. Cuando lleva el nombre de público en general, como tal, así literal, público en general, es cuando tú haces una factura global. Y ahí es donde va a entrar la información global, que así se llama el apartado en el anexo 20. No sé si a eso se refería o hay algo en específico para el CFDI de traslado, cuando transportas mercancías. Se Me refiere, gustaría nada más como la aclaración ahí. sí, se refiere si se puede usar o no cuando se vende a público en general y se traslada el producto por carretera. ¿Qué domicilio destino se pone, el del cliente o si jala el del público con el RFC general? Ok, va. Si tú trasladas mercancía a público en general, en este caso, si te fijas, hay una parte, me voy a regresar, Jorge, me voy a regresar a lo que es el propietario, porque la regla, esta no es, la regla básicamente te habla de utilizar en los propietarios, te habla de utilizar tu mismo RFC, tanto del emisor como el receptor. Pero aquí es una gran duda que tenemos. Oye, y si yo traslado mercancía, pero a mi cliente, ¿qué hago? Y aquí en esta parte, básicamente tú tendrás que poner en el traslado tu mismo RFC, tanto del emisor como del receptor. ¿Dónde iría el domicilio del cliente? En el CFDI de ingresos de la venta. Tú le vendes, bueno, en este caso, ejemplo, Jorge me vende mercancía a mi Kenia. Al hacerme mi factura por la venta de este licor, él ahí va a poder poner mi RFC y mi domicilio. Sin embargo, en el traslado tendrías que poner el RFC del emisor y del receptor, de acuerdo a lo que nos indica la regla 2772. Ok. Mismo caso cuando se trasladan, pregunta Natalio, en el ejemplo de las grúas, cuando se transportan carros de gente que no tiene factura, pudiéramos aplicar la misma regla, ¿no? 2772, que sea con el mismo RFC del receptor y emisor. Sí, pudiera ser.
Dice Yadira, en el traslado sí debe llevar el mismo RFC en emisor y receptor por reglas de validación. En el complemento sí va el del cliente. Así es, Yadira, gracias por la aclaración. Así es, en el complemento, en la parte del RFC destinatario, ahí iría el del cliente también. Sí. Si quieres continuar, ahorita leemos otras preguntas. Ok, me voy pues a algunos otros temas. Básicamente se modificaron las preguntas frecuentes que nos hablan de las multas en caso de no presentar de manera impresa o digital nuestro CFDI. Las multas van de 760 pesos y hasta 93,330. Yo les he comentado que cualquier multa ustedes la pueden revisar dentro del artículo 83 y 84 del Código Fiscal de la Federación. En este caso, pues ahora las preguntas frecuentes que nos hablan de este tema es la 32, 33 y 34. Y como autoridades responsables, pues sería la Guardia Nacional, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el SAT. También, pues, esta información la pueden encontrar dentro de la regla 2717 y de las preguntas frecuentes generales 35 y 36. También se modificó el número de pregunta frecuente. La estructura del complemento de carta aporte en la pregunta general número 37 nos indica que puedo utilizar un CFDI con un origen y varios destinos. Esto nos lo indica la pregunta general 37, pero si se refiere a diferentes clientes, yo tendría que emitir un CFDI con complemento por cada uno de los clientes a los que se refiere. ¿Cuándo voy a poner propietario en mi CFDI y cuándo arrendatario? Si yo estoy rentando, en este caso, el equipo de transporte para trasladar la mercancía, entonces tendría que poner dentro del complemento de carta aporte, en la parte de tipos figura, lo que es el operador y el arrendatario. El operador básicamente siempre va porque es el del chofer. Y el arrendatario solamente es pues para hacerle saber a la autoridad que el transporte pues no es mío, sino que lo estoy rentando. La retención de IVA para personas morales. Esto viene en la pregunta de autotransporte número 5 y dice que tenemos que reflejar, ¿sí?, el traslado de IVA y también la retención. Si se fijan, dice, soy una persona moral que presto servicios de bienes y mercancías. Y aquí, pues básicamente la pregunta es si solo se debe reflejar el traslado o también la retención. Pues también se tiene que efectuar la retención. Sin embargo, también les había comentado que existe un criterio vinculatorio que está publicado en el Diario Oficial el 30 de abril del 2019 para lo que es servicios de mensajería y paquetería, en los cuales nos indican que estos servicios no se encuentran sujetos a la retención. Pero, pues, yo les dejo el criterio, la definición al final de cuentas, si se hace o no la retención, es de ustedes. Y recordemos que, pues, si deciden utilizar este criterio y les llegan a hacer la autoridad a levantar alguna aclaración, pues tendrían que revisarlo en juicio, esta parte del criterio vinculatorio. Ahora, si traslado mercancías a diferentes propietarios, creo que ya lo habíamos comentado, tendría que hacer un CFDI por cada uno de los clientes. No voy a poder facturar de manera masiva, tengo que facturar por cada servicio que preste. Anteriormente había empresas que decían, bueno, hago varios traslados y te hago una factura al final del mes o cada 15 días. Ahora no se podrá hacer así, tienes que hacerlo por cada servicio prestado. Y cuando llegara a pasar alguna eventualidad dentro del traslado de la mercancía,
pues nosotros tendríamos que cancelar la factura y emitir una nueva con la información correcta, en donde le tendríamos que poner el tipo de relación 04, sustitución de los FDI previos y el documento relacionado, que recordemos que ahora también tenemos que ponerle, cuando cancelemos una factura, ahora ya a partir del 1 de enero, pues se abre un apartado que es el de motivo de cancelación y es un catálogo. Recordemos que ya tenemos que poner este dato cuando cancelemos la factura. Para plataformas digitales, plataformas tecnológicas, no vamos a estar obligados a emitir una factura con complemento de carta aporte y la pregunta general ahora es la 9. ¿Qué requisitos tenemos que poner en el complemento? Pues registrar los datos del operador, la póliza de seguro de daños y señalar las placas del vehículo que estamos trasladando. Diagrama de la versión 2.0, pues ahora se encuentra de esta manera. Desde un principio, los 3 datos principales eran ubicaciones, mercancías y figura transporte. En la parte de ubicaciones, pues ahora vamos a tener que poner tantas ubicaciones como sean necesarias. Como mínimo ya van 2, la ubicación del origen y la ubicación del destino. Y a su vez tendríamos que poner los domicilios respectivos a cada ubicación. En cuanto a mercancías, ahora está conformado por la descripción de la mercancía y vamos a tener que incorporar los medios de transporte que requiramos en caso de transportar mercancías. Si es intermodal, pues tendríamos que poner 2 medios de transporte o más. Y si solamente utilizamos un medio de transporte, pues solamente iría la información de uno. Se incorporó en la versión 2.0 lo que es el apartado de pedimentos para cuando se trate de mercancías de importación. Recordemos que nos pide el dato del número de pedimento y en las guías de identificación se incorpora cuando se trate de transporte consolidado y de servicios de mensajería y paquetería. Tenemos también que poner la cantidad de mercancía que estemos transportando y el detalle de la mercancía. Y en el autotransporte podemos tener la identificación vehicular, los seguros y los remolques. En el transporte marítimo, la información del contenedor. En el transporte aéreo siempre vamos a tener que poner de manera obligatoria el valor de la mercancía. En los otros medios de transporte los podemos dejar de manera opcional, pero en transporte aéreo siempre va obligatorio. Y en transporte ferroviario podemos poner los derechos de paso, el carro y el contenedor. Y en la parte de la figura transporte tenemos que solicitar o que agregar la información de los tipos figura. Aquí existe un catálogo que trae 4 claves, que es propietario, operador, arrendatario y notificado. Y tenemos de manera opcional que poner el domicilio. Los datos obligatorios que van en el complemento, ustedes los pueden encontrar en la pregunta general número 20. Aquí se agregó la información de los datos obligatorios por cada uno de los medios de transporte. Yo aquí únicamente puse los de autotransporte, pero en esta pregunta general ustedes pueden ver los campos obligatorios por cada tipo de transporte que utilicen. Y pues básicamente aquí está, ¿no? La versión, si es un transporte internacional o no, cuál es la total de la distancia recorrida, el tipo de ubicación para el origen, el RFC, la fecha de hora de salida y llegada, el país, código postal, en tipo de ubicación para el destino, RFC del remitente destinatario, la fecha de salida y de llegada, distancia recorrida, estado, país y código postal. Y en la información de la mercancía van a poner el peso bruto, unidad de peso, número total de mercancías, los bienes transportados con su descripción, cantidad, clave unidad, peso en kilogramos, el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte,
la configuración vehicular, placas, ¿sí? Y todo lo que corresponde a la aseguranza del vehículo, así como el tipo de figura y el RFC de la figura y su número de licencia. Estos son los datos obligatorios que tendría que llevar el complemento de carta aporte en caso de que ustedes tengan la obligación de emitir. Ok. No sé si haya más preguntas o dudas. Sí hubo unas preguntas rezagadas ahí que se me brincaron, Kenia. Una disculpa por todo hubo varias preguntas que se hicieron, entonces brinqué algunas, pero bueno, ya estuve como revisando. Unas preguntas que hay son cuando se transportan solamente contenedores vacíos, propiedad del cliente, para ser retornados con los productos que entrega al cliente, ¿qué tipo de CFDI se requiere? Y si requiere si eres transportista, un CFDI de, bueno, si estamos hablando que solamente estás transportando tú el remolque, el puro contenedor, solamente tú tienes que traer tu CFDI que te ampare que ese contenedor es tuyo. Es tuyo. Exactamente. Ahí ya no tendrías que emitir complemento. Y existe una pregunta frecuente. Según yo, son como las 40 y tantos de preguntas generales. Así es. No sé si con eso ya resolvimos. Y bueno, otra pregunta de mensajería y paquetería. Dice, en mensajería y paquetería, mi cliente recolecta en México a sus CEDIs de México, pero ellos no cobran el traslado a su cliente, ya que cobran por paquete. Y ahora ellos trasladan a otros estados para que repartan los paquetes. ¿Se hace CFDI de ingreso o de traslado? O CFDI y de traslado. No me quedó muy clara tampoco vi la pregunta. Dice, mi cliente está en México, sucede, no sé si se refiere a los paquetes de México y no cobran el traslado a su cliente, ya que cobran por paquete. Y ellos trasladan a otros estados. No sé si se refiere a que son empresas de mensajería y paquetería o son... Es que aquí tengo duda porque dice, ellos transportan. ¿Quiénes son ellos? ¿Los clientes? ¿El cliente o ellos son el servicio de transportista o el servicio de mensajería? O sea, ¿a quién te refieres con ellos? Porque me dices, primero transportan mercancía de México, paquetes en México, y luego dices, y luego ellos transportan. O sea, ¿a quién te refieres con que lo transportan México y a quién te refieres con que después transportan los paquetes? O sea, si me das esa información, a lo mejor te puedo ayudar. Si nos aclaras esa duda para tratar de resolverla, por favor. Y luego hay otra pregunta también de paquetería. Dice, tengo un cliente que da servicio a FedEx. FedEx le da los paquetes y él los distribuye tanto local como transitando por vías federales. ¿Debe relacionar cada paquete, caja o sobre que entrega por sus propios medios? Sí. Sí. Sí, nos vamos a la parte de mensajería y paquetería. Digo, aquí me voy a estar pasando. Aquí está. Esto es lo de la mensajería y paquetería. Si te fijas, aquí está relacionando todos los paquetes de los diferentes clientes. Sí, otra pregunta dice, soy una empresa americana transportista y soy dueño de una empresa mexicana transportista. O sea, los dos, soy una empresa americana y mexicana transportista. Le facturo a mis clientes americanos con la empresa americana y le brindo el servicio con mi empresa dueña, supongo mexicana, de los camiones que es mexicana. ¿Puedo elaborar solo documentos de traslado, ya que el cliente es mi propia empresa americana y no me autocobro por mis servicios? Estás haciendo servicios de reubicación solamente. Si estás reubicando mercancía únicamente, aquí, si tú eres una empresa extranjera, mi primera pregunta es, ¿eres residente también en territorio nacional? Por lo que dices que tienes también aquí un establecimiento permanente en México. ¿Qué tendrías que hacer? Pues básicamente un traslado si es que entraras en territorio nacional, pero a partir del territorio nacional.
por la parte extranjera no. Ok. Y luego otra pregunta dice, en el caso de constructoras no está definido si deben de emitir un CFDI de traslado con o sin complemento, porque el caso es cuando se transportan refacciones, en ese caso no, pero si transportas materiales de obra. Ok, les había comentado hace un momento que en esos casos, si es tu propia mercancía, no tienes ya la obligación de emitir un CFDI de traslado, pero si tienes que, en caso de que te llegaran a requerir, sí tienes que comprobar que esos productos son tuyos, por lo que tendrías que llevar la factura de los materiales. Así es. Y luego dice, hay empresas que envían mercancía que no saben que van a vender. Supongo que es el canvaseo. Ejemplo, una camioneta llena de hielo y sale a repartir y pasa por carretera federal. La pregunta es, ¿cómo emite la carta aporte? Porque tiene la idea de la ruta a donde irá. Sin embargo, podría ir a vender a otra zona. Y la segunda pregunta es, si le queda mercancía, ¿tendría que también generarle otra carta aporte por la mercancía que regresa a la empresa o ya no es necesario? Es como el canvaseo, ¿no? Ajá, sí, tienes que emitir un CFDI de traslado en donde incorpores el punto de origen de donde sale tu mercancía, en este caso el hielo, y tendrías como punto final al último destino al que vayas a llegar. En caso de que vayas a retornar la mercancía, pues tendrías que poner la información del último punto o emitir otro CFDI de traslado donde cambia tu punto de origen y tu punto de destino. Ahora el origen se convierte en el destino y el destino se convierte en el origen de tu segundo CFDI. Sí. Y esto viene también en una pregunta frecuente, ¿eh? Sí, preguntan que cuáles son los datos obligatorios del domicilio, específicamente para carta aporte. Los datos del domicilio, permíteme un momento, es código postal, aquí está, domicilio de origen, RFC, remitente destinatario, país y código postal. Y del destino, estado, país y código postal. Gracias. Déjame revisar. ¿Qué pasa cuando no se tiene el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte? Que sí es obligatorio cuando no eres transportista. Es un dato que te están pidiendo de manera obligatoria. Sin embargo, no existe una regla de validación que te lo obligue. Entonces, aquí nada más tendríamos que tener cuidado que si tú lo dejas en blanco, ¿sí? En caso de que la autoridad te requiera, pues tú nada más tendrías que hacer esa aclaración. Sí, y si puedes recordar el fundamento legal o la regla en la que se especifica que no es obligatorio emitir el CFDI de traslado cuando se transporta su propia mercancía. No, cuando transportas tu propia mercancía, No sé si si eres propietario, o sea, a ver, aquí hay dos cosas. Yo no dije que no era obligatorio cuando transportas tu propia mercancía. En ese caso, tienes que emitir un CFDI de traslado sin complemento, ¿sí? En donde pones tu mismo RFC y tu mismo destinatario. Que es como Pero si reubicación. te refieres, que es ¿sí? La 277. Pero si te refieres, esa es la 2772 y si tienes que emitir un CFDI. Ahora, si te refieres a que estás trasladando la herramienta para realizar tu trabajo, hay una pregunta frecuente. No sé, Alma Rosa, si nos pudieras aclarar esa parte. Me voy a ir
Hay otra pregunta, dice, tengo un caso de un cliente que ellos dan servicio a pozos, sin embargo trasladan sus herramientas y máquinas que utilizan para esos servicios y pasan por tramos federales. ¿Qué tendrían que emitir? A ver, ¿me la lees otra vez? Si pasas por tramo federal, tendrías que emitir complemento de carta aporte. Sí, pero son materiales y herramientas que utilizan para otorgar servicios a sus clientes. Ah, si transportas esos materiales y esas herramientas, no tienes la obligación de emitir complemento Pero sí, ni CFDI, complemento. solamente traer tus facturas que amparen que esas herramientas son tuyas. Exacto. Y estoy buscando la pregunta para decirles dónde está. Para que vean cuál pregunta frecuente es. Y otra pregunta, que si un vehículo es menor a C2, ¿no está obligado a complemento, pero sí a traslado? Vas a transportar. Depende de lo que, o sea, eres transportista, eres propietario, o sea, si nos completas la pregunta. Dice Alma Rosa, es la mercancía, no la herramienta. Complétame la pregunta, George, porque si no tengo la pregunta Sí. completa, no quiero responder algo mal. Sí, lo que pasa es que como los ponen en diferentes renglones, se me pierde ahí la pregunta. Sí, si nos pueden poner la pregunta completa, se los agradeceríamos para poderla contestar, porque si no quisiera responder algo incorrecto. Ando buscando esa pregunta de... Aquí estoy obligado a emitir para amparar el traslado de refacciones que utilizo para realizar mi actividad. Es la pregunta 39, general. No estás obligado a emitir factura electrónica con complemento siempre y cuando se porte la factura electrónica que ampare la adquisición de las refacciones que se transportan y estas se trasladen con tus propios vehículos. Aquí está. ¿Sí? Es la pregunta frecuente número 39. Y la que te habla de los racks, charolas, contenedores vacíos es la 40. De que no estás obligado a emitir un CFDI. Anteriormente te decía que sí, ahora ya la pregunta 40 te está señalando que no lo tendrías que hacer. ¿Sí? Entonces aquí están, son las preguntas 39 y 40. Yo les había dicho que estaban más o menos por las 40 y tantos. Aquí me equivoqué, la 39 y la 40. Ok, una empresa de agroquímicos que entrega a ranchitos su fertilizante y está a menos de 30 kilómetros, ¿debe emitir CFDI de traslado y carta aporte? CFDI de traslado sí, sin complemento. Así es. Transportistas en traslados internacionales cuando no tienen el UID, complemento de comercio exterior, y no timbra sin ese dato. ¿Qué debe digitar puros ceros para timbrar? No me quedó clara tu pregunta, Carlos. Si tú transportas mercancía al extranjero, quiero creer que es por ahí va la pregunta. Si tú transportas mercancía al extranjero, la información que te pide es el UID, básicamente del ingreso. Si tú exportas mercancía en definitiva, ahí sí tienes un UID del comercio exterior. En caso de que no lo tengas, sí tienes una factura que te indica la venta de la mercancía. Tú pudieras poner ese UID. Ok. ¿Podrá Compaq importar los productos con la cantidad y valor en la carta aporte de ingresos? Supongo que te refieres al sistema, a una opción de importación. Pues es que cuando hay importación, bueno, salvo que tengamos que revisar algo, cuando hay importación en el complemento hay una parte que se llama transporte internacional y vía entrada o salida. Ahí tú lo puedes incorporar.
Si te fijas, ese es el dato, transporte internacional. Y si tú le pones que sí, los únicos valores que te aceptan son un sí y un no. Si le pones que sí, se abre el dato de vía entrada-salida y tú le tendrás que poner que es una salida en caso de exportación o una entrada en caso de una importación. Ok. Estoy obligado a emitir la factura electrónica con complemento carta aporte para amparar el traslado de herramientas que utilizo para realizar mi actividad utilizando tramos federales de más de 30 kilómetros. No. No. No, si te vas a la pregunta frecuente 39, te dice que no. Solamente tienes que traer la factura de la compra de ese material. De esas herramientas que uso para hacerle servicios y deben emitir carta aporte cuando transporto. No, hay varias preguntas relacionadas a eso con el traslado de sus herramientas para otorgar servicios. Jorge López nos dice que está haciendo en factura electrónica un CFDI de ingreso y está facturando un servicio y en la definición de los impuestos el concepto. Si quieres, lo revisamos, Jorge, y te contestamos por correo. Son las dudas que hay con las retenciones, que igual ahorita lo revisamos. Ok. Y también... Les pongo la liga antes de que se me olvide. Esta es la liga, me imagino que ya se las mandaste. Sí, se las voy a poner aquí en el chat. Está toda esa información que hemos estado revisando. Sí, inclusive vamos a agregar, veo que una duda muy frecuente fue la parte de las retenciones e impuestos. Vamos a agregar esa sección al documento para que lo tengan ahí visible. De todos modos, la sesión será grabada y va a ser publicada en Mi Gestión junto con el material de apoyo. Y bueno, pues ya agradecerte, Kenia. Vamos a revisar a detalle las preguntas que nos hicieron y tratar de complementar el material precisamente con las principales dudas, pues para que tengan ahí la consulta de toda esta información. Muchísimas gracias, Kenia, por tu participación en esta sesión. Estuvo la sala llena, tuvimos 425 personas. Agradecerles a todos los socios de negocio el interés. Vamos a estar publicando este material actualizado, pues para que tengan ahí la solución a todas sus dudas, ¿no? Muchas gracias, Kenia, por su tiempo. Gracias a ustedes. Dicen que muy buena presentación. Vamos a tratar de revisar a detalle todas las preguntas porque como las hacen por renglones y hay diferentes preguntas, pues hay brincos en las preguntas. Una disculpa si no se contestaron todas, pero las vamos a revisar a detalle y si es necesario completar algo en el material, lo vamos a hacer para que tengan la información completa. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Kenia, por tu participación. Gracias a todos y que tengan buena tarde. Hasta luego y buen día para todos. Muchas gracias.